Buenas noches, doctor. No me dejaba entrar esta hierba, pero ya estamos aquí. Miren, tenemos un montón de temas. Vamos a empezar ahorita a platicar del trauma de cráneo. Uy, caramba. Sí, pueden ver la presentación. Sí. Sí, como que ahí borró algo esta cosa. Pero bueno, vamos a ver si nos deja trabajar. Si no, te la mando en otro formato. Pásale, sí, por favor. Definición de trauma de cráneo. ¿Por qué vamos a dar trauma de cráneo? Porque uno está relacionado al EBC hemorrágico. Y dos, porque nuestro temario está bien grande y vamos a avanzar lo más que podamos en el poquito tiempo que nos dan. Pero ya dejé de ver la imagen. El trauma de cráneo, hay muchas definiciones. Hay varias. Pero lo que debe de quedar bien claro en ustedes es que el traumatismo craneoencefálico es el cuadro clínico derivado de las consecuencias de la transferencia de energía entre un objeto y otro. En este caso, el cráneo de una persona. Y todas las consecuencias físicas, bioquímicas y funcionales que esto conlleva. La que sigue, por favor. En términos generales, el trauma de cráneo se refiere a esa transferencia de energía cuando además hay alteración del estado de alerta, amnesia, cambios neurológicos o neurofisiológicos, fractura de cráneo o lesiones internas o hasta la muerte. No cualquier golpe es trauma cráneoencefálico. La que sigue, por favor. Epidemiología. La epidemiología vamos a brincárnosla, lo que tenemos que hacer una verdadera énfasis es en que la epidemiología demuestra que es un problema de salud pública. Es la principal causa de discapacidad en nuestro país, en las personas jóvenes. La que sigue, por favor. Vamos a ver, pasarnos todo este choro de la epidemiología. La que sigue. La que sigue. Muy bien, una más. Una más para terminar con la epidemiología. Vamos a hacer un recordatorio muy breve de la anatomía porque no es el motivo de nuestro curso. Pero sí es importante que recordemos. Aquí hay un corte esquemático del cráneo. El cuero cabelludo está íntimamente adherido al periósteo y sangra de manera cuantiosísima. El periósteo es una de la capa externa de un hueso plano, que es la calota. Estos huesos planos tienen una tabla externa, trabéculas intermedias y una tabla interna. Igual hay un periósteo interno y meninges. La primera capa meningea que está íntimamente adherida al periósteo es la dura madre. Después viene la aracnoides y finalmente la pía madre. ¿De acuerdo? Y vean ustedes en el centro de la imagen cómo hay un seno venoso transversal por encima del espacio meningio, luego el espacio subdural debajo de esa meninge
Y todavía más abajo el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo es el que ya está íntimamente adherido a el tejido encefálico, a los surcos y fisuras cerebrales. La que sigue, por favor. Otro esquema igual de la piel cabelluda. Vean ustedes cómo está completamente vascularizado. Por eso las lesiones en piel son exageradamente escandalosas. La que sigue, por favor. Cráneo. El cráneo tiene un neurocráneo y un viscerocráneo. Y hay pisos del cráneo. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Las meninges son estructuras de tejido conectivo. La dura madre íntimamente adherida al periósteo, la aracnoides por debajo de esta y en íntima adhesión a las surcos y fisuras cerebrales, la pía madre. La que sigue, por favor. Vean ustedes, pues, cómo el encéfalo es un sistema especializado en neuroeje que se encuentra flotando, se encuentra suspendido en una estructura hidráulica que disminuye el impacto de los golpes. ¿De acuerdo? Todo el neuroeje está suspendido en un colchón hidráulico dado por líquido cerebroespinal que fluye, es un ultrafiltrado de plasma que se encuentra fluyendo constantemente. La que sigue, por favor. Aquí encuentran ustedes la dura madre, que es una estructura íntimamente adherida al periósteo en la parte interna del cráneo. Y justamente por debajo corren o confluyen los senos venosos. La que sigue, por favor. Y las meninges son las paquimeninges y la leptomeninges. La leptomeninges es la aracnoides y la pía madre. Ahí ven ustedes de rojito la pía madre y de morado las vellosidades aracnoideas en el espacio aracnoideo que está completamente lleno de líquido cerebroespinal. La que sigue, por favor. El escalpe es la herida que desprende el cuero cabelludo del periósteo. La que sigue, por favor. El encéfalo. La que sigue, por favor. El encéfalo es la parte más moderna, más contemporánea del desarrollo filogenético animal, en el cual tenemos la parte más moderna o más desarrollada, que son los hemisferios cerebrales: frontal, parietal, temporal y occipital. La que sigue, por favor. Por debajo del encéfalo tenemos el tallo encefálico, en el cual se encuentra el tálamo, el mesencéfalo, el puente o protuberancia, el bulbo raquídeo y la médula espinal. A esto, en su conjunto del mesencéfalo, la médula, se llama tallo cerebral. La que sigue, por favor. Y no debemos de olvidar que debajo de los hemisferios cerebrales hay una tienda de tejido conectivo. A esa tienda se le llama el tentorium y divide las estructuras supratentoriales de las infratentoriales, a decir, el cerebelo, con sus hemisferios y su vérnix. La que sigue, por favor. Aquí encuentran ustedes el tentorio. ¿Qué es el tentorio? Esa estructura de tejido conectivo que es una tienda que divide la parte superior de la fosa posterior, que es el cerebelo. La que sigue, por favor.
Los ventrículos cerebrales laterales, tercero, cuarto y la cisterna magna, que son las estructuras grandes, entre comillas, de flujo de líquido cerebroespinal. La que sigue, por favor. La circulación del líquido cerebroespinal se produce en los plexos coroides y se absorben las vellosidades aracnoides y transcurre por una gran cantidad de estructuras bañando a todo el neuroeje. La que sigue, por favor. Necesito pedirles, por favor, que recuerden estos temas que son fundamentales. Conceptos fisiológicos. La barrera hematoencefálica no es que haya una barrera diferente o agregada a los otros órganos. Solamente quiere decir la capacidad de las células endoteliales de los vasos sanguíneos cerebrales, en la cual, debido a cargas químicas, regulan el paso de sustancias al neuroeje. Se considera una propiedad funcional de los vasos del sistema nervioso central, la cual, debido a esas cargas electroquímicas, no permiten que los iones entren y salgan de manera libre, sino de manera selectiva. La que sigue, por favor. La barrera hematoencefálica, como les digo, se debe a las uniones íntimas intracelulares, cuyo objetivo es mantener el microambiente cerebral con ciertas características bioquímicas que de manera selectiva impiden el paso de múltiples sustancias a las neuronas. La que sigue, por favor. A nivel microvascular, el intercambio de sustancias es pasivo y depende de un gradiente de la presión de fluidos y la concentración de solutos, y del grado de permeabilidad del vaso sanguíneo. La que sigue, por favor. Los coeficientes de permeabilidad regulan el flujo de los solutos y depende de la presión hidrostática hidráulica, la permeabilidad difusional, la ultrafiltración asociada a la presión oncótica de las proteínas y la reflexión osmótica. Y esto nos permite tener un control de las sustancias como el oxígeno, el CO2 y algunas sustancias liposolubles. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Bueno, estos conceptos son fundamentales. Flujo sanguíneo cerebral. De manera normal, el flujo sanguíneo cerebral es de entre 50 y 65 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. La presión arterial media en promedio debe estar entre 60 y 150 milímetros de mercurio. Si es menor a 60 no llega el flujo. Si es mayor a 150 rompe los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Entonces el flujo sanguíneo normal es de 50 a 65 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Y la presión de perfusión cerebral es de 60 a 70 milímetros de mercurio. Una que sigue, por favor. De tal manera que los vasos sanguíneos cerebrales son exquisitamente sensibles a las concentraciones de CO2. Es decir, si ustedes modifican el CO2
por cada disminución de 1 milímetro de mercurio de CO2 en sangre, ustedes van a modificar la vasoreactividad cerebral y va a caer en 1.1 mililitros por 100 gramos por minuto. ¿Cómo es que cae el gasto arterial a este nivel? Porque el CO2 genera vasoconstricción y por eso disminuye el flujo cuando se afecta o se manipula los valores de CO2. La que sigue, por favor. De tal suerte que esta barrera hematoencefálica y esta vasoreactividad cerebral obedece o está íntimamente ligada a un equilibrio bioquímico, al pH del plasma y a la presión arterial. Y como ya vimos, obedece a los valores de O2 y de CO2. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. El flujo sanguíneo cerebral, cuando disminuye, vas a tener alteraciones severas. Cuando tienes entre 15 y 18 mililitros por 100 gramos, ¿se acuerdan que lo normal era entre 50 y 65? Pues cuando baja entre 15 y 18 hay silencio eléctrico. Pareciera que no hay ninguna actividad. Y cuando baja de entre 18 y hasta 10, entonces ya hay isquemia cerebral. La sigue, por favor. De tal manera que cuando la presión de perfusión cerebral cae de entre 25 a 40 mililitros por 100 gramos por minuto, el paciente va a tener confusión y coma, pérdida del estado despierto. Y cuando el paciente tiene menos de 10 mililitros por 100 gramos por minuto, ese paciente presenta muerte celular. Obviamente, neuronal. La que sigue, por favor. La presión intracraneal es un concepto que ustedes deben tener bien, pero bien claro en su mente. La presión intracraneal normal va de 10 hasta, va aproximadamente de 10 milímetros de mercurio hasta menos de 20. Por arriba de 16, 18 ya son límites altos y 20 ya es una presión intracerebral elevada. La que sigue, por favor. Recuerden ustedes que el encéfalo es una caja rígida y esa caja rígida no se distiende, de tal manera que la presión dentro del cráneo depende del volumen de sangre, del líquido cerebroespinal y del cerebro. La que sigue, por favor. Y a esta relación se le llamó ley de Monroe-Kelly. Este enunciado de Monroe-Kelly dice que tenemos un volumen venoso, un volumen arterial, sustancia cerebral, es decir, tejido encefálico y líquido cerebroespinal. Y que se puede modificar el volumen arterial, venoso y líquido cerebroespinal. Y que cuando hay extravasación de sangre generando una lesión ocupativa, entonces empiezas a modificar los componentes del contenido encefálico. Y habitualmente el cerebro no puede ni achicarse ni agrandarse, sino lo que pierdes son el volumen del líquido cerebroespinal o de algún vaso sanguíneo. La que sigue, por favor.
La presión de perfusión cerebral, entonces, está en relación, obedece a la relación entre la presión arterial media menos la presión intracerebral. En términos generales, esta presión de perfusión oscila entre 50 y hasta 150 milímetros de mercurio. Y esta presión en esos valores no afecta el flujo sanguíneo cerebral. La que sigue, por favor. ¿Hasta ahorita hay alguna duda? No, doctor. No, doctor. Muy bien, vamos a hablar un doctor. poquito. Muchas gracias. El trauma craneal se divide en cerrado o abierto o penetrante. Trauma craneal cerrado y penetrante. No hay aquí mucho en qué perdernos. La que sigue, por favor. El daño mecánico, bueno, en primer lugar, hay varias lesiones que podemos sufrir, la lesión primaria o la lesión secundaria. Inclusive se describe una lesión terciaria. La lesión primaria es el daño per se, la magulladura, la herida, la contusión hemorrágica, es decir, el daño mecánico irreversible que ocurre en el momento del trauma. A nivel microscópico hay lesión celular y lesión vascular. Y esto puede prevenirse mediante el uso de casco. Sigue, por favor. Aquí vemos el modelo dinámico que sufre una persona que es afectada por un trauma craneal en un vehículo automotor. El mecanismo de aceleración y desaceleración. Aquí el paciente o la persona sufre hiperflexión y luego hiperextensión, golpeándose en la parte frontal y posteriormente en la parte occipital con un mecanismo de golpe y contragolpe, el cual genera trauma en el momento del golpe y en la parte de atrás. Y al generar este movimiento violento de latigazo, el tejido encefálico sufre cizallamiento, el cual rompe una estructura a manera de red. Hay una red como si fuese una red de pescar o las medias que usan las damas de red, que nos ilustra cómo estas estructuras neuronales no son identificables macroscópicamente. Y se llama sistema reticular ascendente, que se encuentra en el tallo encefálico. Y este mecanismo de cizallamiento lesiona y corta esta red de neuronas, por lo cual un paciente puede estar inconsciente y tener una tomografía normal, debido a que rompe esta red que se llama sistema reticular activador ascendente, que es el responsable del estado de alerta. Si está rota este sistema reticular activador ascendente, se le llama lesión axonal difusa y es muy frecuente en este mecanismo de golpe y contragolpe.
Ya estamos aquí, ¿me escuchan? ¿Ya pueden ver la pantalla? Ya está. La que sigue, por favor. De tal manera que hay lesiones diseminadas o difusas o focales. La que sigue, por favor. Las lesiones focales pueden ser fracturas, contusiones hemorrágicas, laceración o hemorragias intracraneales. Y es la lesión debido al golpe directamente. La que sigue, por favor. Las lesiones difusas son aquellas que generan daño debido a aceleración y desaceleración, como el edema cerebral y la ya platicada lesión axonal difusa. La que sigue, por favor. Fracturas. ¿Cómo son las fracturas? Las fracturas son del víscero cráneo, del neurocráneo, de la bóveda o de las estructuras de la base del cráneo. La que sigue, por favor. Las fracturas pueden ser estrelladas o lineales. La que sigue. Pueden ser abiertas o cerradas y comunican el tejido encefálico con el medio exterior. La que sigue, por favor. Las fracturas de la bóveda frecuentemente se evidencian por hundimientos. Estas siempre tienen una altísima tasa de complicaciones como la meningitis. La que sigue, por favor. La fractura de la base del cráneo se produce en un porcentaje bajo, afortunadamente, y nos da algunos datos clínicos específicos. La que sigue, por favor. Vamos a hablar sobre la clasificación. Una más, por favor. Las fracturas de la fosa o del piso anterior de la bóveda craneana, del cráneo, se dividen en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y los datos clínicos dependen de la localización. Los datos más frecuentemente sugestivos son equimosis periorbitaria y la salida de sangre o líquido cerebroespinal por el conducto auditivo. Otros datos que pueden asociarse son ceguera o anosmia. La que sigue, por favor. Aquí estas imágenes tomográficas les ilustran del lado derecho superior con una flecha gorda la pérdida de la integridad de las alas del esfenoides con una fractura del piso del cráneo. Aquí ustedes vean del lado izquierdo de su pantalla como hay una pérdida de la continuidad ósea que comunica a los senos paranasales. No hay que olvidar que equivocadamente la cultura popular le llama senos a protuberancias y no es cierto. Seno es un hoyo y aquí este seno paranasal que debería estar neumatizado negro se encuentra lleno de sangre. ¿De acuerdo? Son fracturas de la base del cráneo. La que sigue, por favor. Manifestaciones clínicas. Otorragia es bien importante. Parálisis facial, estrabismo. Otorragia es la salida de líquido cerebroespinal por el conducto auditivo. Y habitualmente es por lesión de la porción petrosa del hueso temporal. La que sigue, por favor. Aquí vean ustedes algunos trazos de fractura frecuentes en los lóbulos temporales, en el piso medio. La que sigue, por favor.
Las fracturas de la fosa posterior son las fracturas que pueden generarnos un signo clínico que se llama de Batley, que es una equimosis retroorbitaria. Y frecuentemente afectan el 9º al 12º nervios craneales. Pueden lesionar el hueso occipital y pueden ser de todos los tipos: longitudinal, transversa, oblicua. La que sigue, por favor. Las fracturas de la fosa posterior. Aquí vemos claramente algunos trazos diversos de las fracturas. La que sigue, por favor. Es muy importante que ustedes recuerden este tipo de lesión que se llama lesión axonal difusa. El tejido cerebral está dado por neuronas, células de la glía, axones y dendritas. En el mecanismo que ya platicamos de tracción y contratracción con cizallamiento, hay daño de estos axones y dendritas que los rompen y generan lesión axonal difusa que no se ve en la tomografía inicial del paciente traumatizado, pero que al ser este sistema reticular activador ascendente responsable del despertar del estado de despierto, pues el paciente cae en coma, aunque la tomografía esté normal de manera inicial. La que sigue, por favor. La lesión axonal difusa genera varios pasos. Primero que nada, hipoxia e isquemia, inflamación y alteraciones en el ciclo del óxido nítrico. Altera la sodio-potasio ATPasa y genera la activación o liberación de calcio, lo cual lleva a la muerte neuronal. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. La resonancia es un estudio que puede llegar a demostrar algunas lesiones que no son fáciles de detectar en una tomografía. Aquí vemos una lesión axonal difusa en el cuerpo calloso de este paciente. La tomografía mide densidades en unidades Hounsfield, que es el apellido de su desarrollador. La resonancia magnética detecta intensidades. En una resonancia hay hiperintensidades o hipointensidades. Aquí muestran una baja intensidad señalada por esas flechas que ustedes ahí están viendo. La que sigue, por favor. El término de concusión es un término que nos permite darnos cuenta de que el paciente tuvo un traumatismo y hay un proceso inflamatorio, un proceso bioquímico inflamatorio en el área afectada. La que sigue, por favor. Les voy a pedir de favor, ahorita ya los bombardeé con muchos conceptos de fisiología, de anatomía. No los quiero tampoco saturar. Les voy a pedir que para mañana lean hematomas intracraneales. ¿Cómo es que se ven tomográficamente? ¿Cómo detectarlos? Y lo más importante, mañana nos adentramos también en tratamiento, que es la parte más importante del trauma de cráneo. Entonces, aquí les dejo el material para que lo revisen y lo lean. Y van a ver ustedes cómo cobra relevancia el conocer las estructuras anatómicas para poder evaluar en qué nivel están estos hematomas intracraneanos.
¿Les parece, doctores? Igual la clase mañana a las 7. Sí, por favor. Yo, mira, mañana es martes. Mañana tengo clase con los residentes. Pero sí, si ustedes pueden y les parece bien, a las 7 la damos. O si quieren a las 5. Pero quizás. Perfecto. Entonces, tentativamente, si no les parece, si les parece bien, digo a todos, nos vemos a las 7 de la nochecita, ¿sale? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor, muchas gracias. Échenle una leidita a las diapos de hematomas, por favor. Sí, doctor. Les mando un abrazo, Sí. que tengan buen descanso. Gracias, doctor. Igualmente. Bonita Gracias, noche. doctor. Gracias, Doc. Hasta mañana, gracias.